bueno, vamos a seguir con Perú, pero vamos a meternos también un poco, ¿no? En la política de Claro. Perú, más concretamente, en un contexto de elecciones atravesado también por crisis, por tensiones que exceden un poco lo electoral. Y tenemos del otro lado, lo vamos a tener también con audio, no con imagen, a Raya. Ella es abogada, investigadora peruana, está radicada en Buenos Aires, es integrante del Equipo de investigación política, equipo. bien, de la revista de Crisis, y nos interesa un montón que esté acá porque podemos pensar con ella qué es lo que está pasando, ¿no? En Perú desde la mirada de alguien que conoce, que sigue y que lo vive de cerca. Así que, Raya, gracias por estar acá. ¿Nos estás escuchando? Hola chicos, sí, acá estoy, los escucho. Bienvenida, Gracias, ¿cómo Ray. estás? Muchas gracias. ¿Cómo van? ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos? Más o menos. Claro, me imagino. Estuvimos acompañando un poco lo que fue, lo que está haciendo todavía las elecciones en Perú. Así que para arrancar te pido, ¿qué está pasando en Perú? Yo sé que es una pregunta un poco compleja, pero ¿nos podría dar un poco el contexto de las elecciones de Perú? Sí, bueno, ¿por dónde empezar? En principio, bueno, contar que es el cuarto día de conteo de votos en Perú, el día de hoy. Estamos atravesando 4 días de conteo de votos desde el día domingo a la noche. Y este conteo de votos y esta extensión de conteos de votos se debe a que, bueno, a una constante que es en Perú, que desde por lo menos los últimos 20 años siempre tenemos una balotage, como decir, atravesamos por segundas vueltas, donde los últimos candidatos siempre tienen como una en muy poco porcentaje entre segundo y tercer puesto para que pasen al balotaje, que casi la única que consigue en estos últimos 20 años es que se repita la figura de Keiko Fujimori, que es quien pasa a segunda vuelta y que es hija del dictador Alberto Fujimori, eh, que siempre revalida y representa la figura de su padre. Y bueno, lo que está pasando actualmente es que, bueno, tuvimos unas elecciones bastante tensionadas, en principio porque, bueno, un poco, muy en resumen, nosotros atravesamos como un proceso de un golpe parlamentario en el 2021 con la destitución de Pedro Castillo, en diciembre de 2022. Y en este golpe parlamentario lo que sucedió es que, bueno, destituyeron al presidente que se encontraba de turno gobernando, hubo una masividad de protestas sociales, murieron muchos ciudadanos peruanos, aproximadamente 60 en medio de estas protestas, y se instaló lo que nosotros llamamos una dictadura parlamentaria en concordancia con la presidencia de la República que en ese tiempo estaba Dina Boluarte. Entonces, el contexto que teníamos era como ya atravesado por un Congreso totalmente fortalecido, que cambió un montón de legislación peruana a través del Congreso de la República. De hecho, modificó la misma Cámara de Diputados. Nosotros teníamos una Cámara de Diputados de 130 congresistas, ahora vamos a tener un Congreso bicameral, es decir, después de 30 años vamos a tener un Senado de la República, a pesar que... Perdón, Ray, ¿y esto es bueno o es malo? Todavía no se puede evaluar. Más que bueno y malo, yo diría lo que decidió la población o lo que decidió el voto popular con relación al establecimiento de un Senado. En el 2018 hubo una consulta popular en Perú en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, de Pedro Pablo Kuczynski. Hubo un referéndum relacionado a si la población peruana quería o no quería un Senado, y un 95% de la población, o sea, casi mayoría absoluta, votó que no. Entonces, más allá de discusiones de si sería positivo o negativo tener como un reforzamiento en el espacio parlamentario, lo concreto es que el Congreso de la República actual invalidó un referéndum constitucional e hizo lo que quiso para poder validarse y poder constituirse en el Congreso. Porque el Senado tiene como una motivación política que es poder reforzar a los diputados ante una instancia mayoritaria, ante una posible situación de destitución de congresistas. Entonces es más como un candado que les permite consolidarse durante los próximos 5 años, ¿no? Es como que este Congreso de la República, en estos 3 últimos 3 años después de Pedro Castillo,
como que se dio cuenta que había que hacer ciertos cambios, poner ciertos candados para poder mantenerse en el poder político, y el Senado es una de esas medidas que estableció para poder consolidarse, ¿no? Y bueno, y es la primera vez que nosotros después de 30 años votamos por un Senado, a pesar que dijimos que no queríamos. ¿Y cómo está conformado este Congreso a partir de estas elecciones? ¿Ya tenemos una idea de cómo va a ser eso? Porque imagino que todavía no se terminó de contabilizar estos votos también, ¿no? No, todavía. De hecho, actualmente justo estoy viendo que le están proyectando. Claro. En este momento estamos aproximadamente a 93% de conteo de votos. O sea, todavía no termina. Y posiblemente esto va a terminar recién el día de mañana, porque lo que comunicaron el día de hoy es que hay aproximadamente 5.000 actas impugnadas, que más o menos sería como un 5%, me parece, si no me equivoco. Entonces, lo que va a suceder ahora es que va a haber un conteo de votos de aproximadamente unos 3.000 o 4.000 votos más, y va a quedar como pendiente unos 5.000 votos que va a tener que examinar lo que en Perú se llama el Jurado Nacional Especial, que es como una instancia que examina aquellos votos que son impugnados por algún tema vinculado a no estoy de acuerdo cómo se marcó, estuvo mal acá, no se notificó bien, y es el Jurado Nacional de Elecciones quien decide si ese voto es válido o inválido. Y esta decisión es importante, y de hecho por eso nos encontramos en este momento en una tensión política bastante fuerte en Perú, y en una tensión que no tiene sin dormir a varios peruanos y peruanas, porque la diferencia de votos hoy entre Rafael López Aliaga, que es el tercer puesto y que es el representante de la ultraderecha, es muy cercano a Milei, a Donald Trump, a Bolsonaro. De hecho él mismo se enuncia desde esa lectura política. La diferencia de votos entre él y Roberto Sánchez, que es el candidato de la izquierda, son de 6.500 votos. Entonces, como que este último 7% y esta revisión de actas que va a hacer el Jurado Nacional Especial va a ser decisivo para ver quién pasa a segunda vuelta. ¿Te puedo interrumpir un segundito? Sí. Quiero hacerte una pregunta, Ray. Yo soy Alejandra. Hola. Bueno, un gusto. Y ¿cuánta gente de los, digamos, que pueden ir a votar, los electores, va la mayoría? ¿Es obligatorio el voto? ¿Hay participación política en Perú? ¿Cómo es la vida política en Perú? Bueno, desde el 2000... en estas elecciones, por ejemplo, hubo aproximadamente un 20% de ausentismo, que es bastante, mucho menos de lo que hubo en el 2021, que fue aproximadamente 25%, pero que fue un porcentaje que consideraba también el episodio de la pandemia, salíamos de una pandemia. Claro. Pero es mucho más de lo que históricamente era el ausentismo que siempre tuvo Perú, que siempre fue entre 13 y 15%. O sea, desde la pandemia hay como un ausentismo bastante grande que bueno, todavía no disminuye, que pensamos que en esta oportunidad iba a disminuir, pero se estanca. Y no solo eso, sino que también, bueno, por eso Perú es como un tema, es como muy complejo, porque también como que las elecciones presidenciales se ganan con muy pocos votos, a diferencia, no sé, de Argentina, si lo queremos comparar, ¿no? Por ejemplo, Keiko Fujimori va a pasar a primera vuelta con 17% de votos, que es mucho menos del porcentaje de ausentismo de peruanos que votaron, en cualquier contexto político es una situación que llamaría la atención, porque no es que la mayoría del país elige o que esté ahí con mucha consolidación democrática. Es voto obligatorio, ¿no? Sí, y eso que en Perú el voto es obligatorio. O sea, a pesar de que el voto es obligatorio, hay un 20% de ausentismo. Por eso siempre la interrogante es qué pasaría si el voto no fuera obligatorio. Y la verdad es que yo creo que mucha más gente no iría a votar, ¿no? Y en cuanto a la participación política, la gente, los vecinos, vecinas del pueblo, ¿participa, no participa, está descreído? ¿Qué podrías contarnos? Yo diría que la política partidaria, por así decirlo, para no hablar de la política en general como acción política, la política partidaria en Perú es muy mal vista. Hay como un sentido común de la política partidaria muy relacionado a ocupar puestos de poder para beneficio propio, ¿no? No hay como una consolidación de la política como una instancia que genera cambios para las grandes mayorías. O sea, no está esa visión en el colectivo, en el imaginario social peruano. De hecho, por eso hay por eso hay mucho ausentismo y por eso hay mucha reticencia a lo que pasa en las elecciones. De hecho, como la frase del peruano a pie, promedio, trabajador, que se levanta día a día para salir a trabajar, casi siempre es:
gane quien gane, yo mañana me voy a levantar a las 5 de la mañana para seguir haciendo lo mismo que hago, ¿no? Que salir a laburar. Y es porque no hay como una representación o ¿cómo decirlo? No como derechos constituidos directos que puedas sentir en tu vida diaria, ¿no? Como todo sigue igual, por lo menos desde hace 30 años, ¿no? Como hay un sentimiento nacional relacionado con eso. Bajo esa lógica, quienes militan partidariamente en Perú son los pocos, o sea, son muy poca gente, quizás podría decir que es gente mucho más vinculada a partidos de izquierda o centroizquierda, quienes tienen militancias mucho más arraigadas, pero en partidos de derecha, hoy por hoy los partidos de derecha en Perú son lo que llamamos vientres de alquiler, son espacios constituidos de forma empresarialmente, donde si alguien quiere llegar al poder, compra un puesto dentro del Congreso e ingresa, funcionan de esa forma. Y funcionan de esa forma, y en estas elecciones se evidenciaron de forma mucho más descarada, por así decirlo, ya sin ninguna intención de mostrar ningún filtro, porque tuvimos 35 candidatos presidenciales en Perú. Es mucho, sí. Ray, y ¿cómo entiendes desde tu perspectiva esa fuerza que tiene Keiko Fujimori en ese momento? ¿Cómo interpretas eso? Qué pregunta difícil. Perdón, yo también estoy tratando de entender eso, porque es una persona que trae una historia muy pesada en su espalda, ¿no? Alberto Fujimori fue un dictador, se puede decir eso, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, bueno, ahí entra nuevamente la memoria colectiva que un pueblo construye en relación a un proceso histórico, ¿no? Perú también es un tema particular con relación a cómo atravesó la violencia política, a diferencia de otros países donde la violencia política tuvo un proceso de transición donde se juzgó, castigó a los responsables. En Perú, por ejemplo, no hablamos, por ejemplo, en Perú está prohibida la palabra subversivo, o sea, no podríamos hablar de subversivos, guerrilleros. En Perú se constituyó mucho el discurso del terrorismo, ¿no? Como que no hubo un conflicto armado interno, no hubo grupos guerrilleros que se alzaron en armas, más allá de si te parezca bien o mal, es una discusión más ética, sino que en Perú existió grupos de terroristas que ejercieron terror y Alberto Fujimori, el padre de Keiko, los venció. Entonces, como que en el imaginario colectivo peruano, Alberto Fujimori representa como alguien que salvó al Perú de caer en las manos de la violencia, ¿no? Entonces, como que hay un sector muy grande que quedó con ese imaginario colectivo de que Alberto Fujimori pacificó el país, ¿no? Pacificó el país, gracias a él no caímos en manos de la violencia, gracias a él la economía peruana está estable, entonces como que consolidó como un voto bastante duro ahí con relación a su figura de persona que salvó al Perú del terrorismo y que consolidó el país económicamente, ¿no? Y eso de ahí, arraigado además o combinado con otros factores, que es, bueno, Alberto Fujimori tenía como muchas políticas asistencialistas, como que tenía muchas políticas vinculadas a también tenía como una política de construcción, como, no sé, un populismo muy arraigado, en donde también como que representaba de forma muy explícita las obras que hacía. Entonces como que hay como un sentimiento muy, cuando tú hablas con votantes fujimoristas, de recuerdo de alguien que no solamente hacía obras y no solamente pensaba asistencialmente en los menos favorecidos, sino que al mismo tiempo los salvó de la violencia. Keiko Fujimori tomó todo ese simbolismo de su padre, ¿no? O sea, tomó todo ese simbolismo y absorbió todo ese voto vinculado a lo que representó Alberto Fujimori, que en el Perú es muy grande. Y claro, y todos los años, por lo menos los últimos 20 años, que después que los candidatos que siempre han pasado a oposición con ella o han pasado a segunda vuelta, siempre han sido candidatos opositores que más bien ubican a Alberto Fujimori como una persona que sí, bueno, más allá de las obras que hizo, que porque le tocaba como presidente, fue un dictador, fue una persona que cometió crímenes de lesa humanidad, fue una persona que se le encontró casos de corrupción y fue una persona que además disolvió el Congreso de la República de forma autoritaria y dictatorial. Entonces como que hay como una contraposición entre esas narrativas, pero sigue teniendo como un público consolidado el fujimorismo con relación a esa idea de salvar el país, ¿no? Pero se fortaleció en los últimos años eso. Yo diría que más que fortalecer, porque o sea, el fujimorismo siempre tuvo un voto duro. O sea, Keiko Fujimori desde el 2000, que
Keiko Fujimori, esta es si no me equivoco, la cuarta oportunidad en que se lanza como presidenta. Perdón, la quinta oportunidad, ya perdí la cuenta, la quinta, la cuarta. Y siempre tuvo un voto duro entre aproximadamente 17 y 25%. De hecho, lo que podríamos decir es que el voto duro de Keiko Fujimori ha disminuido. O sea, de hecho, tuvo mucho más. Hubo momentos donde Keiko Fujimori llegaba casi al 25-30%. Y disminuyó su voto justamente creo que por las últimas actitudes antidemocráticas que demostró sus últimos congresos de la República, ¿no? Tenemos que recordar que el Congreso de la República desde el año 2016, los últimos 2 congresos, tuvo una muy fuerte consolidación mayoritaria del fujimorismo. Y por eso que decimos que en Perú, hoy por hoy, por lo menos en los últimos 10 años, más que un poder presidencialista, existe un poder parlamentario, en donde el fujimorismo tuvo mayoría y gobernó desde el Congreso. Entonces, y en los últimos 5 años, por lo menos desde Pedro Castillo, el fujimorismo se mostró de forma mucho más evidente con su autoritarismo, y creo que eso le disminuyó votantes a Keiko Fujimori, ¿no? Si había un votante que medio como que tenía el recuerdo arraigado del padre con relación a lo que representaba, con las últimas acciones fue disminuyendo el voto. De hecho, encuestas relacionadas a lo que Keiko es como figura política, cuando hacían encuestas nacionales, su figura como figura política tenía muy poco porcentaje de aceptación nacional. Entonces, como figura de aceptación nacional tiene muy poco, pero el tema es lo que sigue representando como simbólicamente el fujimorismo, va mucho más allá de eso, ¿no? Claro. Y nada, igual es eso, sigue existiendo, como también el antifujimorismo. En Perú siempre existió un antifujimorismo muy fuerte. De hecho, Keiko no gana las segundas vueltas porque existe ese antifujimorismo, ¿no? Como el no realizar esa política autoritaria que representó su padre. El tema es que desde el 2021 también ese antifujimorismo como sentido común se fracturó, porque en el 2021 fue la primera vez que llegó, simbólicamente hablando, una candidata que representa a la derecha y un candidato que para el poder económico representaba el comunismo, ¿no? Que era Pedro Castillo. Y entonces todo ese sector antifujimorista que agrupaba diferentes sectores sociales como populares, profesionales, obreros, clase medias, en el 2021 dudó el voto, porque una cuestión es votar por un candidato de centro izquierda, centro derecha, socialdemócrata, y otro es votar por un comunista que va a romper todo, ¿no? Y desde ahí también como que las elecciones en Perú son más tensionadas, ¿no? Creo que las de 2021 y las de este año son elecciones que han sido bastante polarizadas. Porque es como se discute un modelo de país, básicamente, ¿no? Pero también, perdón, veo como, bueno, como nos ha pasado, por ahí que la gente no se siente representada, ¿no? En los candidatos, ¿no? Digo, que no vaya a votar un 20%, y que los que están son siempre los mismos, por decirlo de alguna manera. Bueno, en el caso de Keiko, ¿no? Es como que hay una falta de otros líderes o de otras conducciones, claro, ¿no? De otras como propuestas, no hay una renovación, eso. Sí, evidentemente el porcentaje del autoexaltismo demuestra también, no sé, como lo que hablamos de lo que representa el sistema democrático, ¿no? Es como hay una aparente democracia simbólicamente, pero fallida totalmente en la práctica. Por eso en Perú siempre decimos que tenemos una crisis estructural donde la excepción es regla, o sea, y creo que esa sensación también de crisis constante hace que también, bueno, hay un agotamiento colectivo donde, bueno, en cada elección la gente siente que no cambia nada y, bueno, no ejerce su voto porque da igual, o sea, y nada, que es como por eso que dicen acá en Argentina que es el modelo ideal de Toto Caputo, ¿no? Que es como funciona el sistema político, pero funciona el sistema económico, ¿no? Y que en Perú pasa eso, porque es un país que está en crisis constante políticamente hablando, por lo menos en los últimos 10 años en los últimos 10 años hemos tenido 10 presidentes, es una locura, pero funciona la economía, y funciona la economía porque, bueno, es lo único que no se altera. Claro, tenía una solidez de alguna forma, ¿no? Se puede mantener algo así. Sí, pero hay una economía que es para unos pocos y que expulsa a la gente que en realidad tendría que estar disfrutando de su hermoso país. Claro. Sí, es como es una economía, es un estado fallido que funciona para un grupo económico específico. Claro. Y por eso que así haya caos, ellos
están felices porque el caos no les afecta. No, a Por ellos no. supuesto. Y Ray, hablando un poco de tu experiencia como militante migrante en Argentina, vos participás de peruanos autoconvocados, ¿no? Correcto. Sí. ¿Cómo, desde ese lugar, cómo ustedes ven la situación de los emigrantes o los migrantes peruanos que están afuera? Sabes que es un tema complejo siempre hablar de los peruanos en el extranjero, sobre todo en elecciones, porque de hecho ahora en este momento son los peruanos en los extranjeros quienes pueden definir el voto de quién pase a segunda vuelta en Perú. Pero eso es interesante. Eso es muy detalle, Sí. Y es como siempre un tema complejo, sobre todo porque voy a hablar de forma muy subjetiva, sobre todo para mí, porque el peruano en el extranjero vota a la derecha constantemente. O sea, y no vota a la derecha o sea, en principio votaba por la derecha de Keiko Fujimori, que es lo que representaba la derecha en el Perú hasta hace 10 años. Pero estas últimas elecciones, por ejemplo, quien ganó por mayoría y pasando muy por delante a Keiko Fujimori fue Rafael López Aliaga, que ha ganado en casi todos los países de peruanos en el extranjero, o sea, desde el país como más comunista hasta el país más capitalista. Te hago una pregunta. En China ¿Están ganaron... informados de los derechos que tienen también en el extranjero los migrantes peruanos? Porque por lo menos yo los que pregunté, muchos ni sabían que tenían que ir a votar. Pregunto. Sí, yo diría que depende mucho del consulado de cada país. En estas elecciones hubo mucha propaganda política, mucha propaganda electoral, perdón, con relación al voto en Argentina, por ejemplo. El consulado hizo mucha tarea de información electoral, no sé cómo fue en otros países, pero también la regla del peruano en el extranjero, hablando en términos de porcentajes, es que igual tampoco la mayoría no vota. O sea... ¿Tienen que cumplir algún requisito para ir a votar? No, porque justamente ahí viene la diferencia. El peruano en el extranjero vota aproximadamente entre un 20 y 30%. ¿Por qué? Porque en el extranjero el voto no es obligatorio. Entonces, como no es obligatorio, ahí el porcentaje es mucho más bajo. Uh-huh. Pero de las pocas personas que votan, siempre el voto se inclina hacia la derecha. Porque hay una idea de migración, o sea, el peruano en el extranjero suele ser la gran mayoría migrantes económicos, o sea, que migraron por motivos económicos, y hay una vinculación de haber salido del país o haber sentido expulsado con relación a una falla en Perú, con relación a no poder crecer económicamente, ¿no? Pero esa falla no hay un match donde digan que la falla está relacionada con una desigualdad estructural, sino que la relación directa que hacen con la expulsión del país es porque existe un tipo de dictadura comunista en el Perú que no deja avanzar a quienes quieren progresar económicamente como ellos, ¿no? Es eso, hay un sentido muy arraigado con relación al tema de emigrar, porque no se deja progresar, ¿no? Cuando detrás de eso evidentemente hay otro tipo de discusiones. Y Rafael López Aliaga ganó en las mesas de peruanos en el extranjero, y de hecho son esas actas de peruanos en el extranjero las que se están contando entre ayer y hoy, donde pueden mover el tablero del balotaje y que le podrían dar como una mayoría y poder pasar y darle los votos que Rafael López Aliaga necesita para pasar a Roberto Sánchez, que como les digo son poquísimos. O sea, literal ahorita están contando el voto a voto. Claro. La diferencia puede ser muy mínima. Bueno, Ray, te agradecemos mucho por tu mirada, por tu análisis. La verdad que es una situación bastante compleja y espero que algún presidente bueno llegue a Perú, qué sé yo. No sé si entre los 35 había alguno menos peor, si se puede decir. Alguno que tuviera un aporte más interesante. Creo que personas como vos, que están sumamente politizadas y informadas, son las que se necesitan como para ir cambiando la realidad de tu país de origen, de nuestro querido Perú. Obviamente hay muchos acá, y por ahí desde el exterior van a poder ayudar también a que se vayan, no sé, concientizando, ¿no? Porque esto que vos hablabas de la expulsión, ¿no?, que hay de los propios, eso se tiene que hacer cargo justamente la clase dirigente del país de origen, ¿no? Las migraciones en general son porque no quedó otra.
no porque tuvieron ganas. Así que, bueno, cada país tendría que mirar hacia adentro como para poder resolver y que la migración en todo caso sea elegida desde un lugar diferente. Pero bueno, la verdad que muchísimas gracias porque es muy interesante todo lo que contaste y está buenísimo que podamos seguir escuchándote en otros momentos. No, ojalá que sí, ojalá que bueno, también si... ¿Dónde está ella? ¿Dónde estás vos ahora? ¿En dónde estoy viviendo Sí. o dónde estoy? No. O sea, ¿dónde estás viviendo? No voy a preguntar de más. Pero digo, ¿estás en Capital? Ah, sí, estoy en Capital. De hecho, Maren me había invitado, que dijo que estaba en Avellaneda, pero tenía una reunión antes y se me complicaba ir, pero feliz de en una próxima con mucho más tiempo y margen de horario de estar ahí con ustedes. Sí, Me encantaría que así sea y seguro Sí, que... te esperamos. Que lo vamos a hacer. Bueno, te mandamos un beso enorme, gracias. No, gracias a Besos. ustedes. Gracias, Ray, Raiza. descanses.